Bienvenido, Juan, a la cuarta sesión del podcast de Odella. Muchas Y gracias. bueno, la idea que tenemos hoy es un poco explorar, empezando pues desde quién es Juan de Los Ángeles, cuál es la empresa que está detrás, C4E, pero eso igual te lo dejamos a ti. Así que cuando quieras, cuéntanos un poco quién es Juan, qué hace. Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que siempre tener una oportunidad de hablar de tu sueño en parte, que mi sueño es pues, la empresa que hemos montado, C4E, una empresa además que fue haciéndose, que fuimos descubriendo conforme avanzamos. En parte, tampoco teníamos una idea muy clara de qué iba a terminar siendo lo que ahora es. Esto que te pasa muchas veces cuando empiezas algo, tienes un plan y al final el plan va por sitios inesperados. Sí. Y os cuento si queréis. Vamos, brevemente, tampoco... Esto corro el riesgo de, como es una cosa que me apasiona, como coja que no paro, ¿no? Entonces vosotros, yo voy contando y decidme, ¿no? O sea que... Estamos sacando alertitas. Sí, vais por un sitio o por otro, porque sí que es verdad que es un asunto que empezó hace 20 años, o sea, este año cumplimos 20 años, pero que los primeros 10 y los segundos 10 no tienen nada que ver. Y de hecho, bueno, está María con nosotros, aunque no sale en plano, pero también María está desde que estamos en Bilbao y desde que empezamos en Bilbao hasta ahora, que es la segunda etapa, digamos, pues también ha cambiado mucho. Entonces nosotros empezamos básicamente con una preocupación de unos cuantos profes, 9 profes que dábamos clase en la universidad. Claro, porque tú eres profesor de la universidad. Soy profe, ahora no sé muy bien qué soy, si quieres que diga la verdad, pero sigo siendo profe. El profesor emprendedor, como la doble vida. Esta cosa que tienes, estás como en los dos sitios. Al principio era profesor y C4 era mi hobby, o sea, mi oficina del tiempo libre, entre comillas, ¿no? Y ha ido cambiando. O sea, ahora mismo C4 es mi trabajo y la universidad es mi hobby, digamos, ¿no? Es como... Pero sigo siendo un poco las dos cosas, ¿no? Entonces nosotros empezamos porque teníamos una preocupación que dábamos clase en comunicación. Teníamos la preocupación de que la gente, los estudiantes cuando terminaban la carrera, ya nadie les contaba nada más, no había formación para ellos, ¿no? Y además nos lo preguntaban todo el rato, decían, es que los médicos tienen cosas, los abogados también, los economistas, todo, y nosotros no tenemos nada. Entonces montamos, C4E nació para eso, o sea, para dar formación a profesionales de la comunicación, en principio partiendo con los que habían estudiado con nosotros, pero abierto a todo, ¿no? Además con una petición. Y empezamos así, empezamos con una especie de newsletter, luego con bastantes cursos, pero bueno, no chutaba del todo, o sea, a la gente le encantaba, pero claro, era una especie de empresa romántica que cada año perdíamos un poco de dinero, la cosa no chutaba. Sí. Y en un momento, o sea, no funcionó, pero hicimos muchísimos amigos. Entonces, empezamos en Valencia, además, para que veáis el itinerario que también se ha movido geográficamente, no solo el concepto, sino también el sitio donde estamos. Empezamos en Valencia y a los 10 años, más o menos en 2012, dijimos, mira, esto no chuta. Pues cerramos. Y entonces, por lo que sea, habíamos empezado a montar un viaje a Nueva York y dijimos, bueno, ya que cerramos, ¿por qué no nos vamos? Entonces hablamos con todos los que habían venido a nuestros cursos y les dijimos, oye, nos vamos a Nueva York a ver agencias de publicidad innovadoras, si nos juntamos 12 nos vamos. Entonces nos juntamos 12. Juntamos algo más de 12, yo creo que al final fuimos a ese viaje 14. Entonces en ese viaje vino gente bastante conocida del mundo de la comunicación, vino Tony Segarra, que es probablemente sea el creativo más premiado de la publicidad española, vino Risto Mejide, que es conocido de todos, vino Guillermo Biglione, que es de Donosti, de la agencia Dimensión, ¿no? Gente muy variada. Y desde el viaje ellos me decían, oye, ¿esto que nos cuentas? ¿No vendrías a contármelo a nuestra empresa? Y ¿qué te estoy contando? No, esto que cuentas, porque claro, yo contaba lo que había leído. Yo iba contando, mira, esta agencia de tal, la fundaron en tal sitio, ficharon a no sé quién, acaban de sacar... Y entonces me iban diciendo, y luego Guilla me dijo, oye, ¿por qué no vienes a Dimensión y nos cuentas lo que lees? Y digo, pues, si quieres voy. Venga, voy un día. Entonces me invitó y le dije, oye, además yo ingenuo de mí, en plan profe, le dije, bueno, pero necesito 5 horas. Entonces me dieron 5 horas. Yo tuve toda Dimensión en la gradita esa que tienen. Pero 5 horas con descanso, entiendo. O... Para descanso, pero tampoco mucho. Directos. Yo iba contando historias, contaba lo que había leído ese trimestre. Entonces allí nació una cosa que le llamamos Futuro y Tendencias, que era 300 minutos para ponerte al día. Bueno. Que ofrecíamos una vez al trimestre. Lo ofrecimos primero con Dimensión, luego Guille llamó a sus amigos y lo ofrecimos con SCPF en Barcelona, con otra agencia en Madrid. Y al final llegamos a tener como unas 25 empresas a las que íbamos cada trimestre a contarles lo que habíamos leído. Entonces ahí descubrimos y dijimos, ahí va, aquí hay una cosa muy interesante, que es que la gente no tiene tiempo y necesita que le cuentes lo que está pasando. Y perdona, Juan, pero estas empresas eran empresas que se dedicaban a la comunicación, algo al principio todas agencias de publicidad. Todo agencias de publicidad. Que era nuestro sector natural. Y que ese fue uno de los grandes cambios de después, ¿no? Pero... Y ellos lo que buscaban en este sentido era alguna especie de resumen o de transmisión del know-how que tú como profesional habías ido adquiriendo en tu rato libre. Yo creo que ellos tenían la sensación de que
querían saber de todo, pero no llegaban a nada. No sé, esa sensación que tienes cuando guardas cosas para leértelas después, ¿no? Estás navegando y dices, mira, no sé, pues la gente pues, se guarda bookmarks o se guarda notas, esto no lo lees y luego nunca lo lees. Pero te quedas con una ansiedad de decir, oye, que me lo conté a alguien porque esto no... Entonces nosotros salíamos al paso de eso. Esa gente muy inquieta, que tenía ganas de saber, pero que no tenía tiempo, y nosotros, en realidad, lo que hacíamos con esas sesiones era ayudarles a parar, a ponerse al día y a pensar. Y claro, nosotros fuimos descubriendo que en el fondo casi perdíamos nosotros más que ellos, porque eran sesiones muy activas, gente súper interesante, con las preguntas que hacía, con la forma en que participaba. Por eso, eran sesiones de 300 minutos, pero eran una especie de fiesta. Tú llegabas allí, contabas, te decía la contraria, otro te decía que es una mentira, otro te ponía un ejemplo, o sea que era gente como bastante... Y vimos que también esto rebasaba la docencia normal a la que estábamos nosotros acostumbrados. O sea, no es... Llega un profe que sabe mucho, que le cuenta a gente que no sabe cosas lo que tiene que aprender, eso es lo habitual, y esto era un asunto con gente muy lista que sabe mucho, pero que no tiene tiempo para leer, y que tú lees lo que a ellos les interesa y lo cuentas. Entonces, claro, el pacto es distinto, porque no eres tú el listo y ellos los aprendices, sino ellos casi saben más que tú, lo que pasa es que no tienen tiempo. Entonces ahí eso empezó a crecer. Y empezó a crecer, y ahí empezaron a hacer lo que ahora llamamos informes de tendencias, pero que son informes de tendencias, no sé, pues con letra pequeña, porque no hacemos predicciones de futuro, sino simplemente es como te paras a pensar sobre lo que pasa ahora para intuir cómo será lo que pasará después. Entonces empezamos a hacer eso. Y las agencias nos decían, oye, ¿esto no lo podías hacer para museos? Pues sí, te hago uno de museos. Entonces empezamos a hacer uno para museos. Pues empezamos con el Thyssen y bueno, ya es. Luego otro nos decía, oye, ¿para bancos no harías esto? O sea, no teníais un nicho de tendencias a analizar o un expertise, sino que sabíais el análisis de la tendencia propia. Bueno, hablábamos de tendencias en comunicación y marketing. Era nuestro ámbito. Y luego eso que hacíamos lo fuimos pasando a otros sectores. Empezamos, pues no sé, yo creo que el primero fue museos, luego pasamos a banca, luego pasamos a alimentación, luego pasamos también a salud. En salud ahora tenemos muchísimos clientes, o sea, empresas que nos dicen, oye, ¿qué va a pasar en el mundo de la salud? O, no sé, el mundo de la cultura, tenemos un montón de clientes. Cosas también muy nicho, a veces, pues alguien que nos dice, oye, ¿qué va a pasar con el plástico en el 2030? ¿No? O sea, entonces, cosas que responden a la misma necesidad, que es, oye, yo quiero saber qué pasa, pero no me da tiempo. Entonces, me cuentas, párate conmigo, ¿no? O sea, fijaros, algunos que de estas semanas, o sea, que nos llama un señor y nos dice, oye, mira, que tengo que montar mi estrategia de sostenibilidad, una empresa de plástico de Costa Rica. Entonces dices, ¿cómo sabemos esto? Entonces nos dicen, oye, estamos construyendo nuestro plan de sostenibilidad para 2030, estrategia de sostenibilidad para 2030. ¿Nos podrías hacer un informe? Y decimos, bueno, pues cuéntame un poco. Nosotros siempre decimos, mira, nosotros podemos hacer un informe de lo que quieras si las preguntas están bien hechas. Entonces siempre nos sentamos, vemos un poco si está bien enfocado. Otro nos dice, oye, pues podrías hacer un informe, tenemos un problema en nuestras tiendas de atención al cliente y todo lo que es la diversidad de género, cómo lo representamos, cómo lo contamos, ¿me puedes hacer un informe sobre esto? Otros que te dicen, oye, ¿qué va a pasar con la movilidad eléctrica en ciudades? ¿Me puedes hacer un informe sobre esto? Entonces haces informes sobre todo, ¿no? O sea, sobre cosas variadísimas. Al final lo que tenemos es un equipo de gente que le gusta mucho aprender, que le gusta leer y que le gusta contar, y un equipo de clientes que nos llaman para pedirnos cosas variadísimas que tienen que ver con inquietudes o con problemas. A veces son problemas. Es que no sé cómo salir al paso de esto. Otra vez es como dices, esto, no sé. Ahora estamos también, el año pasado tuvimos de repente una especie de, no sé, de subidón de petición de informes sobre el metaverso. Que no se han apagado, porque el metaverso se ha apagado y los informes... Sí. Entonces la gente nos decía, oye, ¿qué es esto? ¿No? Entonces yo, bueno, ya te voy a hacer un informe, ¿no? Un metaverso para el mundo del retailing, para el mundo de la banca, a veces sectorializado, otras veces no. Y bueno, entonces nuestra vida ahora mismo es eso, o sea, hemos pasado de dar formación a profesionales de la comunicación a hacer informes a profesionales de distinto tipo para ayudarles a pensar sobre el futuro. Y ahí puede ser que cuando se hacen, por ejemplo, me estoy imaginando una pyme agroalimentaria que te puede hacer una solicitud sobre la tendencia del metaverso, que la razón que hay detrás es que esté una persona que haya escuchado el concepto metaverso y que lo puede entender igual a nivel de mercado de masas, de cómo un usuario, una persona física lo puede utilizar, pero que le surge la pregunta de decir, vale, pero esto en el mundo de la empresa, ¿cómo se hace? Y ahí es cuando vosotros igual entráis como a dar ese toque de confianza sobre lo que no puedo encontrar en un buscador. Sí, también a veces les ayudamos a pensar. También nuestros clientes no son uniformes, de esto hemos pensado mucho, porque al final dices, oye, pero nosotros tenemos
clientes que te llaman porque son gente inquieta. Uh-huh. Entonces lo que quieren es, de esta gente inquieta, el 10%, ¿no? O sea, que gente inquieta que quiere estar al día de todo y que no sabe muy bien para qué quiere las cosas, pero quiere estar al día. Pues entonces ahí tenemos un grupo de gente. Gente que nos llama porque tiene problemas o tiene miedos. Entonces, oye, está pasando esto, no lo entiendo, ayúdame, ¿no? Y a lo mejor pues dice, ve una amenaza, pues no sé, una amenaza o una oportunidad, pues en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de, no sé, de la seniorización de la sociedad, que nos piden muchas cosas, en la movilidad eléctrica, en la gestión de residuos, en los plásticos, en el clima. Hay un montón de cosas que dicen, oye, en el mundo del trabajo, entonces, o tiene miedo o ve posibilidades, entonces quiere saber, ¿no? Para hacer. Y sí, básicamente esos son los dos tipos, ¿no? Y luego hay gente que simplemente quiere, pues no sé, que quiere hacer un poco de vigilancia, o sea, necesita estar al día, pero no porque tenga inquietudes, sino porque quiere saber un poco qué es lo que pasa y la vigilancia está muy cercana a las tendencias, no es exactamente lo mismo. También nosotros hacemos a veces un poquito de eso. También a veces lo hacemos mezclamos, porque las fronteras son muy difusas. En el fondo, de eso, hemos estado mucho tiempo sin saber cómo explicarnos. Por ejemplo, te decía, oye, ¿tú qué haces? Y entonces, ahora lo que solemos decir es que somos una empresa de inspiración. De hecho, lo hemos puesto en el subtítulo, lo pusimos hace 2 años. Pues The Inspiration Company. Desde Inspiration Company quiere decir que lo que nosotros te damos es material para que tú te inspires. O sea, inspirarse también es un término súper amplio, pero que te inspires para solucionar un problema, para avanzar, para crear cosas nuevas. Ese material que a ti no te da tiempo a procesar, o que no te da tiempo a ver, a buscar, pues nosotros lo hacemos. Yo es que en base a esto de la inspiración me he quedado con ese viaje a Nueva York a modo de despedida y checando un poco vuestra web he visto que tenéis viajes de inspiración. ¿Pueden estar basados en este viaje que hicisteis a Nueva York a modo de despedida? ¿O tiene otra historia? Sí, todo empezó ahí. Los viajes para nosotros es lo más inspirador. O sea, lo que pasa es que tiene un punto informal. O sea, que también. Nosotros empezamos con ese y desde entonces pues hacemos, depende de los años, ahora con pandemia has bajado mucho. En 2019, antes de la pandemia, hicimos 6. Este año tiene pinta que vamos a batir todos los récords porque todo el mundo quiere viajar. No sé bien qué pasa, todo el mundo quiere irse. De hecho, ahora yo mañana me voy a Dubái con un viaje de inspiración. En mayo tenemos otro a Seúl. En marzo es el de Seúl. Que, por ejemplo, el de Seúl es para ver compañías. Inicialmente era para ver compañías de metaverso. Pero ahora se ha transformado en un viaje para descubrir el secreto del ecosistema de innovación coreano, que es súper interesante, ¿no? Y entonces nosotros siempre anunciamos el viaje. Los viajes son para muy poquita gente. Hemos hecho viajes a todas partes. O sea, en Nueva York hemos hecho varios. Nueva York y Londres son los sitios que más visitamos. Pero hemos ido pues, también a San Francisco, a Austin, a Helsinki, a Copenhague, a Tel Aviv. O sea, hacemos viajes a Asia. El primero que hacemos a Asia lejos es el de Seúl, que creíamos que no iba a salir, pero que al final, sorprendentemente, hay muchísima gente interesada. Entonces, al final, vamos. Son máximo 15, a veces ponemos el límite de 12, o sea, son viajes con poquita gente. Y lo que hacemos es ir a ver empresas y hablar con ellos. Entonces, los viajes son como, bueno, se te rompe la cabeza. O sea, es que tú nada más te sientas en el avión, tu cabeza como que desconecta, y entonces te empiezan a ocurrir ideas. Y todo el que viene repite. Ahí tenemos una especie, hemos hecho una especie de grupillo que es como un, no sé, como un grupo de, pues que estaremos como 100 personas, que cada viaje se suman algunos nuevos, pero que los otros siempre van repitiendo, entonces van combinando de un viaje y de otro. Y los viajes son eso, gente interesante a ver gente interesante y empresas interesantes. Claro, es que muchas veces a lo mejor vas ya con el planning aquí, ¿no? De decir, bueno, en este viaje, pues, seguro, ¿no? Vamos a ir a visitar a X personas y a lo mejor en el avión empiezan a surgir ideas y te llegaba a cambiar rotundamente, quizá no al 100%, pero quizá ese planning que llevabas de decir, pues íbamos a visitar a X, de repente decir, joder, es que tenemos todavía un mundo mucho más abierto que podemos conocer a más personas y se te sale un poco, digamos, de ese, digamos, planning que llevabas cambia radical. O sea, el planning que llevas no lo puedes cambiar sobre la marcha. Tienes un fijo que lo tienes ya cerrado, porque si no, claro, llegas ahí, sobre todo, claro, depende de qué ciudades. Hay ciudades que son más flexibles y otras que son menos. O sea que... Pero a veces son visitas que te ha costado mucho concretar, entonces cambiarlas es difícil. Pero sí que pasa que hay mucho extra que va surgiendo durante el viaje y luego los viajes normalmente se gestan en viajes anteriores. Y luego el momento mágico del viaje es la cena. O sea, porque es muy interesante porque tú ves, cada uno va al sitio que quiere. Al principio, el primer viaje, el de Nueva York,
nosotros nos encargamos de todo, pusimos el avión, pusimos el hotel, era todo, y dijimos, nunca más. Porque claro, cada uno quiere ir a su bola. Entonces la gente se organiza el viaje. Muchas empresas además pues tienen sus convenios con sus agencias y al final cada uno se fue a un hotel distinto. Nosotros nos quedamos ahí en nuestro hotel, más solos que la una. Entonces dijimos, nunca. Entonces ahora lo que hacemos es que cada día por la mañana ponemos un meeting point, que normalmente es un sitio para desayunar, cerca de la primera visita, y tratamos de que sea un sitio un poquito inspirador también. Luego vamos, cada uno visita, vamos todos juntos. A veces, si el grupo es grande, hay visitas que nos separamos y vamos unos a otro y otros a otro sitio. Si tenemos, pero en general vamos todos juntos. No te da tiempo a comer, porque vas de aquí para allá. Por la tarde la gente pues hace sus planes y luego quedamos a cenar. Y en la cena, algunos vienen y otros no. Oye, quedamos quien quiera cena en tal sitio, que si todo el mundo viene. Entonces en la cena la gente te cuenta lo que ha visto. Claro. O sea, no lo que han contado los que te han recibido, sino lo que ellos han visto al escucharles, o al ver su empresa, o al visitar, no sé, sus instalaciones, lo que hayan contado. Y eso es alucinante. Porque claro, ves cosas hiper sorprendentes. No te imaginas. Y claro, de la interacción de mucha gente, muy buenos profesionales, viendo qué han pensado y qué se les ha ocurrido, escuchando cosas interesantes, pues imagínate, aquello es como para apuntarlo todo el rato. Entonces nosotros después del viaje hacemos una especie de informe con los findings, o sea, los descubrimientos de ese viaje, que es interesantísimo. Que también lo contamos. A veces, si el viaje es en abierto, lo contamos a quien quiera. Si el viaje es encerrado, o sea, exclusivo para una compañía, pues es para ellos, ¿no? Pero los viajes son muy inspiradores y es como... Es el máximo en inspiración. Claro, a veces... Es que ahí estamos un poco salseando nuestra página web y justo vimos las dos ofertas que nos pareció increíblemente atractiva y sexy, como vamos a la parte de los viajes. Y luego vimos la parte de las tendencias, que ahí lo que teníamos que preguntar era, ¿hay una especie como de metodología de hacer tendencias? ¿Hay una especie de sistema que funcione de hacer estas tendencias? Tanto lo que has dicho antes, ¿no? Porque puedes hacerlo desde la comunicación con un poco el origen hasta nichos como es un museo o puede ser el plástico. Sí, o sea, hay una metodología. De hecho, en el fondo, vamos a ver, la hemos ido descubriendo. Luego, cuando la hemos descubierto, claro, esto era nuevo. Nosotros, fíjate que montamos una empresa que no sabíamos que existía. Sí. Una profesión que no sabíamos que existía. Y un tipo de producto que no sabíamos que la gente quería. Entonces, cuando lo fuimos haciendo, empezamos a decir, oye, ¿esto cómo se hace? Lo mismo que os estáis preguntando vosotros, nos lo íbamos preguntando. Pues nosotros, conforme íbamos avanzando, ¿cómo se hace? ¿Cómo se escribe? ¿Qué es lo que la gente valora de lo que damos? Y bueno, ¿y cómo validamos esto? ¿Y cómo, no sé, esto por qué es verdad y por qué no? Fíjate que, por ejemplo, yo me acuerdo de los primeros clientes, nos teníamos a un cliente, entonces la gente nos decía, ay, qué bien, tal. Entonces me decía, oye, ¿y esto? ¿Tú sabes mucho o es que te gusta aprender mucho? Como porque la pregunta es, y nosotros decíamos, pues mira, no lo sé, yo la verdad es que mucho no sé, lo que pasa es que nos gusta mucho aprender, ¿no? Me recuerdo una sesión que hicimos con los de MediaPro, los del fútbol. Sí. Tienen una unidad que le llaman MediaPro Exhibitions, que es de museos. Esto a lo mejor lo ves, les voy a contar una historia real de un tipo que si lee le va a hacer gracia. Porque me acuerdo, nos pidieron un informe sobre espacios de marca. Claro, la primera pregunta es, ¿qué son espacios de marca? Entonces, pero bueno, si se lo han pedido, pues vamos a ver qué les contamos. Entonces fuimos ahí, entonces nos explicaron que eran como museos para marcas y espacios expositivos para las marcas. Ellos se dedican a eso. De hecho, ellos están muy especializados en deporte. El Museo del Atleti lo han hecho ellos, por ejemplo. Y el Museo del Barça, y museos pues, de la selección brasileña, en Río, en Sao Paulo. Sí, bueno, esto empezó el Madrid o un club así muy grande y ahora poco a poco se ha ido ya casi todos tienen, el resto de los clubes. Casi todos tienen y está muy bien. Ahora están montando un parque temático en, no sé si en Dubái o en Abu Dhabi, que se llama el Messi, no, en China, o sea, el Messi no sé cuántos parques, o sea que están, bueno, se dedican a eso, ¿no? A exhibitions, y entonces Sergi, que es un tipo que trabaja allí, que además le dieron un premio, un Oscar por animación, pues nos decía, bueno, vosotros ¿sabéis mucho o sabéis buscar? Digo, bueno, nosotros sabemos buscar, o sea que es verdad que somos tus ojos, tu mano, te escriben por eso. Entonces, pero claro, teníamos que justificar ante gente de ese tipo que te pregunta ¿de dónde has sacado eso? ¿Por qué eso es interesante? Y dices, claro, no puedo ir sin manos, ¿no? Entonces fuimos desarrollando nuestro propio método y lo hemos ido aprendiendo. De hecho, el libro ese que os contaba antes, que es en el fondo es un libro súper sencillo. Es el manual que hemos ido haciendo de funcionamiento interno nuestro, que lo hemos puesto en el libro. Y es bastante informal, un poquito sistemático. También como estábamos de inicio algunos profes, hemos volcado lo que es el proceso clásico de investigación académica, pues para hacer una tesis doctoral o un proyecto de investigación. Lo hemos volcado un poco simplificado en lo que es el análisis de tendencias. Y están todas las fases típicas, pues, o sea, como
descubres la hipótesis o el problema y cómo lo acotas bien, cómo empiezas a buscar las fuentes y delimitas las fuentes, qué metodología usas para archivar los inputs o las señales que vas viendo, cómo las filtras después, cómo las agrupas, cómo haces los capítulos, cómo lo validas. Entonces tienes todas tus fases hechas y seguimos aprendiendo porque parece que este es un proceso en el que vas buscando la fórmula. Creo que no hay una fórmula 100% mágica, pero sí que hay, bueno, muchas cosas que hemos aprendido. Y en ese camino también hemos visto que hay empresas como la nuestra y que también están con lo mismo y también hemos aprendido unos de otros. Fijaros que no sé si habéis oído hablar del BBK Trends Forum. No. Que esto es un asunto que montamos en 2019 fue la primera edición. No, 2000, ¿cuándo fue la primera edición? 2020, ¿no? 2020 fue la primera edición. Entonces, en esta, de a ver cómo trabajamos, buscar una metodología, dijimos, oye, ¿por qué no juntamos aquí en Bilbao a toda la gente que se dedica a esto en Europa? Y entonces montamos un plan, se lo contamos a BBK y BBK nos dijo, oye, ¿qué hay que hacer para que sea gratis? Y entonces, bueno, pues lo hacemos con ellos. Entonces, lo hacemos en la sala BBK, la primera edición fue en 2021, la segunda en 2022, que ha sido este año, y ahora estamos preparando la tercera. Y eso ha ido derivando, pero en el fondo lo que hacemos es juntarnos con los profesionales del mundo de las tendencias, que hemos visto que hay muchos, y, bueno, y aprender unos de otros, porque es verdad que necesitas una metodología para, por lo menos, no sé, que lo que cuentas no sea algo que se te ha ocurrido y ya está. Para escalar al final como empresa, ¿no? O sea, para escalar como empresa, desde luego. Sistematizar un poco tu manera de trabajar. Sí, para ir a las nuevas incorporaciones, para explicar cómo lo haces. Y luego también para justificar de cara a tu cliente que lo que dices tiene un cierto sentido, o sea, que tiene fundamento. Sí. Que si no, ¿quién te molesta dónde lo has sacado? También porque en el mundo de las tendencias, que ahora está súper de moda, también hay, no sé, hay mucho bluff, o sea, hay un poco de fake. También hay muchas cosas que son tendencias, bueno, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué? Y nosotros pues también a veces sin querer te vas a ese lado, o sea, y tienes que estar preocupado por evitar los sesgos, por fundamentar bien lo que dices, bueno, hay un montón de cosas de estas. Claro, ahí por ejemplo os puede afectar de manera negativa, imagina, pues yo qué sé, lo que ha pasado con las Bitcoin, que de repente tienes 2 años que no se para hablar de Bitcoin y vosotros os empiezan a solicitar vuestros clientes. Pues oye, analízame cuál es la tendencia y tú en base a lo que estudias esos 2 años, sí que hay obviedades o fuentes de información veraces que te dicen, sí, la tendencia es que se va a utilizar Bitcoin. Y ahora de repente... Si nosotros, fíjate, siempre decimos, nos equivocamos mucho. O sea, nosotros siempre decimos que acertar al 100% es imposible, lo importante es cambiar rápido. Entonces, porque en un mundo que va a toda velocidad y que además hay tan pocas certezas, nosotros no tenemos una bola de cristal que digas qué es lo que va a pasar. Lo que le ofrecemos a la gente es estar al día para reaccionar rápido, o sea, para intuir qué es lo que va a pasar, saber qué pegas tiene. De hecho, es bastante curioso porque la gente en los informes nos dice, bueno, ¿y tú qué crees que va a pasar? Entonces nosotros nunca nos mojamos. La gente, pues, parecéis gallegos, siempre dicen, mira, pues mira, si sucede esto podría pasar esto, si sucede esto no podría pasar esto, si haces esto tendrás esas consecuencias. Entonces te vuelves una especie de gallego universal que nunca dice ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero que te ayuda a pensar. Con eso. Pero luego además puedes entrar con el te lo dije, sí. Te dije que tenías que hacer esto. Pero tampoco lo hacemos mucho, porque entonces ahora lo que sí que hacemos ahora, porque fíjate que esto, además, la gente nos decía, oye, ¿qué va a pasar? Mira, yo me dedico a las tendencias, el de las decisiones eres tú sabrás, o sea, porque yo cómo voy a conocer tu casa, cómo lo voy a saber. Entonces, y ahora decimos, si quieres te ayudo. Y entonces, la evolución que hemos tenido es que empezamos con los viajes, pasamos a los informes y ahora estamos pasando a lo que llamamos las activaciones, que es, si quieres me quedo contigo, pensamos juntos qué tendrías que hacer tú. Y entonces... Pero a nivel de negocio es interesante, cómo has ido escalando la misma necesidad, pero suplirlas, surge otra necesidad... Pero ves que ha salido solo, o sea, ves que es una cosa que sale, que vas viendo, oye, pues la gente te pide esto, porque hemos estado 5 o 6 años diciendo que nosotros no te íbamos a decir lo que tenías que hacer nunca, hasta que al final le dices, oye, habrá que decirles algo. Con uno de nuestros clientes en Barcelona, esto se acordará María, llegamos y la CEO, presentamos un informe, les presentamos 3 informes al año, un cliente del sector farmacéutico, y el año pasado me dice, oye, no vuelvas más, que no volváis más, es que cada vez que venís es un lío, me ponéis la cabeza como un bombo, cantidad de ideas, entonces ya, yo si tenía dudas, me voy con más dudas todavía, entonces no sé qué hacer, entonces bueno, lo decía un poco como de broma, pero es verdad, o sea, muchas veces la sensación que tienes cuando recibes un informe de tendencias es, casi no vengas, porque es que tú tenías dudas y el informe te las multiplica. Claro. Y dices, yo creía que lo del Bitcoin era un lío. Ahora está todo el mundo con el chat GPT, ¿no? El chat GPT, la inteligencia artificial. Y dices, bueno, como te lo cuentes, que claro,
te da un soponcio, ¿no? La cantidad de riesgos, de posibilidades, lo que esto va a crecer, qué va a pasar con los trabajos. ¿Por dónde empiezo? No sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces nosotros, a partir de ahí, de esto le dije, mira, Elena, no te preocupes, pensamos juntos. Entonces, una activación que es presentamos el informe y luego con el equipo que lo ha visto, estás un rato, pues, dándole vueltas, seleccionando lo interesante, viendo lo que es aplicable, lo que resulta viable para ellos, lo que han hecho y lo que no, y al final terminas con una especie de plan de acción, que ya ellos sí que se lo quedan ahí, nosotros ya lo enteramos. Un plan de acción pues con hitos, con un calendario, a veces incluso con responsables, entonces lo dejas y ya sí. Entonces, ya, que es como una especie de filtrado sobre las tendencias para convertirlas en algo práctico, ¿no? Porque si no, no sirven para nada, ¿no? Vamos a centrarnos un poco ahora en lo que nosotros realizamos un software para digitalizar fábricas y pymes. Y hablando de tendencias, la industria vasca tiene alguna tendencia, tema de digitalización, como, o sea, ¿por dónde van los tiros, no? En ese sentido. Ya sabes que yo no digo nunca lo que va a pasar, ¿no? O sea, Que no tienes una bolita mágica que no dices. pero vamos a ver, nosotros sí que vemos, es muy, claro, vosotros sabréis más de esto seguro, porque estáis en el día a día, pero nosotros lo que vemos es que hay muchísimo interés por la digitalización, compatible con muchísimo desinterés, o sea, en el sentido de que hay una diferencia de velocidades alucinante. Entonces ves empresas que van muy rápido, que son conscientes, y otras que todavía tienen una resistencia muy alta a la digitalización. Quizá por miedo. Por miedo, por comodidad. Tiempo, ¿no? Sí, por miedo, por comodidad, sí. A la gente el cambio le cuesta. O sea, me parece que es una de las cosas con las que te enfrentas enseguida en cuanto te metes en el mundo de la innovación, en el mundo de las tendencias, es que no a todo el mundo le gusta el cambio. Y el cambio pues genera miedo, genera incertidumbre, genera riesgo, y a veces incluso has conquistado mucho más con ciertas generaciones, has conquistado una posición de estabilidad que a ti te parece que es el sitio donde querías llegar y donde te vas a quedar estable, ¿no? Donde ya no se van a... No van a y de repente cambian y dicen, no, por favor, esto ya. A veces hay gente que lo que piensa es que bien, pero para la siguiente generación, lo que ellos pues... Sí, también... estoy muy viejo para esto, sí. O muy vieja para esto, perdón, o estoy mayor. Entonces yo creo que eso lo que da pie es que por mucho que estamos hablando de la, no sé, de la revolución digital o de la digitalización de las empresas, estamos en el inicio. O sea, hay muchísimo camino por recorrer. Y me parece que además, no solamente por la resistencia al cambio, sino también por... Aquí hay como una tormenta perfecta y es resistencia al cambio por una parte y una industria que cada vez va más rápido. Sí. O sea que además se va viendo, yo creo que hay unos cuantos factores que van a cambiar todo, que es sobre todo la inteligencia artificial, que es como... Claro, la inteligencia artificial es muchas cosas, decir inteligencia artificial como tendencia es como no decir nada, pero vamos, todo lo que trae consigo la inteligencia artificial. Y luego todo lo que tiene que ver con la conectividad, sobre todo a través del 5G y Internet de las cosas, hay una barbaridad. Entonces nosotros vemos mucho indicio de esto, vemos bastante dinamismo en la industria vasca y al mismo tiempo muchísima oportunidad todavía de dinamizar más. O sea, y este dinamismo, o sea, cuando hablas de industria vasca, claro, tenemos también realidades desde un taller que pueden estar 9, 10, 15 personas hasta prácticamente multinacionales de miles de empleados. Vosotros, por ejemplo, la experiencia que tenéis a nivel de... ¿En qué sector dirías que existe? Bueno, entiendo que las grandes empresas tienen ya más interés o más interiorizado la parte de la digitalización, aunque sea un nivel que sea relativamente bajo. Por parte de la empresa que es un poco más pequeña o más mediana, ¿qué tipo de escenarios ves? ¿Ves que hay por un lado esta gente, bueno, pues igual no le gusta demasiado la digitalización, pero hay que adoptarla y estamos peleándonos con estas nuevas tecnologías? Y ves también que puede existir otro escenario en el que tienes gente, pues lo que decías, ¿no? Que dice, no, es que me da miedo. Y yo ya tengo mi puesto, ya estoy, pues no sé si responsable primera o en X puesto de medio gerencia o responsabilidad y me quedan 10 años. Aguanto. Y que sea lo que sea lo que tenga que ser. Yo quería añadir algo a lo que estaba diciendo John antes de que contestes. Y yo creo que hay muchas empresas o muchos cargos altos, por ejemplo, ¿no? Que son los que toman un poco quizá la decisión de decir digitalizamos o no, de decir yo llevo esto haciéndolo, por ejemplo, 20 años, me funciona, me da igual, no voy a cambiar. Quizá en parte pueda ser por ese miedo o como típica persona que igual en un puesto lleva 30 años y dice, a ver, me han enseñado a hacerlo así, funciona, no vengas con un cambio nuevo que igual funciona, pero yo me quedo con lo que tengo. Igual el conformismo en ese sentido también. Sí. La gestión de la innovación es súper difícil. O sea, yo creo que tanto vosotros como nosotros nos enfrentamos cada día a eso. Entonces, lo que nosotros vemos, al margen, no sé si con mucho acierto, pero lo que nosotros vemos es que hay un porcentaje, bueno, la curva de Rogers, de adopción de las innovaciones, eso es como
Rogers era un genio, o sea, lo que dijo pasa, ¿no? O sea, que hay un 10% de gente que son los early adopters, o sea, los que les interesa todo, y esos 10%, 10, 12, 15, 8, siempre es. Entonces esos van a toda velocidad. Y bueno, pues van contagiando y poco a poco, pues la curva, lo que al principio era para unos pocos, comienza a ser para todos. Esos todos, en general, es gente que solamente innova cuando tiene un problema, que es la mayoría de la gente. Sí. Y es que el género humano, tú ves que por mucho que nos empeñamos, solamente cambiamos cuando se nos rompe. Se nos rompe. Sí. Nos pasa en la vida personal, pasa en la sociedad. Que hasta que no se rompen las cosas, no, porque pasa lo que tú dices, bueno, pues en el fondo voy tirando, se te rompe y dices, no tengo más. Entonces, un cierto punto de revolución y de ruptura es necesario para el cambio. Y a veces hasta que no llega no cambias, por mucha planificación que hagas. Nosotros siempre estamos intentando, como sociedad y como empresas y como todo, que la gente anticipe, ¿no? Pero al final, hasta que no se te rompe, no te decides. Bueno, vas tirando más o menos, ¿no? Y eso pasa pues con la vivienda, pasa con la salud, pasa con la demografía, pasa, no sé, o sea, ¿cuánto tiempo hace, por ejemplo, fijaros, una tendencia clarísima, ¿cuánto tiempo hace que sabemos que Europa se iba a convertir en un país envejecido? Lo sabemos desde hace muchísimo. Pero hasta que no estemos todos viejecitos, no terminas de organizarte, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabía que iba a haber un boom de nacimientos, ¿no? Pero hasta que no se petaron las escuelas, no se crearon otras. O sea, que eran como... Entonces, este tipo de cosas que parece que es... Bueno, que son... Entonces nos pasa. Entonces, en el fondo es convivir con eso. O sea, lo que vas diciendo, a ver cómo consigo a esta gente un poquito más rápida, que vaya más rápido, porque son como guindillas, ¿no? Que esto es lo que hacen, es que contagian, son contagiosos. Y a ver cómo consigo a los otros, pero planifiquen un poco, más, ¿no? Bueno, planifiquen un poco para cambiar antes de que sea inevitable, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas de tendencias como la nuestra lo que hacemos es trabajar en esa transición y vas conquistando gente. Habéis hablado también de empresas pequeñas y empresas grandes. Son animales completamente distintos. Entonces, que eso tendré. Entonces, nosotros trabajamos muy bien con las empresas, con los dos tipos de empresas, pero tienes que saber que el proceso es distinto. Una empresa pequeña, familiar o que es de los propios, pues ahí van a toda velocidad y las transiciones están muy rápido, pero claro, su potencial es mucho menor. Una empresa grande todo te cuesta el doble, pero claro, cuando cogen carril es que quítate de en medio, ¿no? Porque entonces, bueno, esas cosas... Perdona. Respecto a lo primero que has dicho, empresas pequeñas y grandes, o sea, totalmente de acuerdo, que son dos monstruos totalmente diferentes. Nosotros tenemos experiencia, de hecho actualmente estamos trabajando con empresas pues, que tienen más de 150 fábricas productivas, más de 15, 20 mil empleados. Pero es verdad que, la pregunta es, para las empresas pequeñas, ¿cómo gestionan estas inquietudes que después se traducen en los análisis de tendencia que hacéis? Porque sí que siempre tienen esa especie de super amenaza de no podemos parar la producción. Nosotros ahora que estamos contactando con estas, siempre es lo mismo, en plan, no tengo tiempo. Y en una multinacional, pues igual puedes permitirte sobresistematizar tu estructura para tener una persona que sea la responsable de gestionar cambios de procesos innovadores, que es un cargo muy de nicho. Pero claro, en la empresa que dices tú, igual está responsable de producción / gerente / contable, que dice, sí, esto que me dices hay que meterlo. Y el metaverso, o sea, me tengo que meter ahí. Pero, ¿qué entiendes? O sea, ¿cuán importante es esta opción? Nosotros estamos evangelizando todo el rato, porque es verdad que, o sea, vamos, creemos en las tendencias, o sea, que y además lo vemos en el día a día, o sea, lo que ves es que una empresa en cuanto se deja contagiar por las tendencias, va el doble de rápido. Ahora, al final siempre acabas que es una cuestión de tiempo y de cabeza, o sea, que es que en el fondo los que se interesan por las tendencias son los que se deciden a pararse y pensar. Y nos usan a nosotros como una herramienta para pararse y pensar. Y cuando te paras y piensas, pasan cosas. Y en general, lo que el gestor de empresa pequeña tiene, el problema que tiene, o el directivo, es que no tiene tiempo para pararse y pensar. Claro. Y fíjate que, antes nos he dicho, pero es verdad que pensando en las motivaciones, una de las cosas que nosotros vemos es que hay gente que nos llama para hacer tiempo. O sea, yo recuerdo, fíjate, esto, os cuento con ejemplos, pero una empresa de Barcelona, también cliente nuestro, que les vamos allí, les contamos el informe, además creo que íbamos Violeta y yo, o sea que está otra de las analistas, entonces le decimos, oye, entonces, bueno, tiene 3 divisiones, una pegamentos, salud, bueno, son como 3, una empresa químico-farmacéutica, y entonces nos dice, les digo, oye, ¿cada cuánto? ¿Y vosotros cuánto reunís? Entonces se miran así y dice, ¿cuándo vienes tú? Entonces, ¿y cómo? No, es que no nos da la vida, corremos todo el rato. Entonces, ¿y por qué nos llaman? Para reunirse. Claro. Entonces, claro, cada vez que nosotros vamos, que es una vez al trimestre,
Ellos paran, se reúnen, tienen la excusa de que va un tipo o una tipa que les va a contar un informe por el que han pagado, que es súper interesante, Claro. y a partir de ahí piensan y toman decisiones. Claro. Entonces eso es como adictivo, porque claro, cuando lo hacen no quieren dejarlo, Claro. porque ven que es su momento y ven, a veces incluso no sabes cuantificarlo, porque no sale un producto concreto, pero salen decisiones, salen mejoras, a veces las cosas, siempre te quedas con el asunto de que podrías haber aprovechado mejor. Ahí es donde entra lo de las activaciones que os contaba. Hay gente que las activaciones las hacen por su cuenta. Nosotros a la gente le decimos, mira, tienes que pararte y pensar en qué haces con las tendencias. Lo puedes hacer tú por tu cuenta, o si quieres te ayudo yo. Si quieres, hasta te enseño. De hecho, hemos hecho un cursito de activaciones para que ellos lo hagan por su cuenta. Me da igual que lo hagan, pero utilízalo, porque si no el pensamiento se te queda en nada, ¿no? Entonces, parte de nuestro propósito como empresa es ayudar a nuestros clientes a que saquen tiempo para reflexionar, o sea, para pensar. Y las tendencias son una herramienta que acelera tu pensamiento. O sea, que entonces ese es el... Simplemente que establecen los datos, ¿no? Para Claro. definir un contexto, Los es la datos. relevancia. Le cuentas, por ejemplo, a veces se quedan cautivos con algo que ha hecho la competencia, con Yeah. una solución que no Yeah. esperaban. Lo que ha hecho el Entonces, vecino. dices, la emulación funciona muy bien para el cambio, porque dices, este tío lo han hecho ellos y yo no. Ya. Entonces, ahí tienes. Entonces, a veces te preguntan más. Fíjate que, fijaos hasta qué punto esto es como participativo, que nosotros cuando presentamos un informe, sabemos que algunas de las cosas que contamos a lo mejor están mal, o que están incompletas, pero las contamos igual. Bueno, tenemos dudas, si lo sabemos 100% no la contamos, pero si me tienes dudas, no sé si tal, pero lo voy a contar. Porque lo que te interesa no es acertar al 100%, sino ayudar a pensar. Entonces, y en esa conversación hay gente que te dice, oye, eso no tienes bien, tal. Y bueno, no, cuéntame. Tú no dices, nunca discutes. Tú dices, no, ¿y por qué no? ¿Por qué datos tienes tú? Entonces, esto. Y ofrecemos otra cosa que llamamos el Day After Report, que es de las cosas que han salido de la presentación, que nosotros no sabíamos responder o que estaban incompletas o que faltaba algo, que nos han descubierto algún tal, enviamos, pues, 10 días después de la entrega del informe, enviamos el Day After, que es como con lo que se necesite para completar cosas que a lo mejor, pues, no sé, tenían algún matiz que nosotros no habíamos visto. También porque con ellos ves más cosas y eso es interesantísimo. Hay veces que no hace falta, o sea, pues, no sé, lo enviaremos pues 1 o 2 veces de cada 10, o sea que tampoco es que lo envíes siempre, ¿no? Pero es una opción con la que la gente cuenta y que, claro, enriquece todavía más la experiencia en este sentido, que es un momento para pensar. O sea, lo del tiempo es que lo habéis clavado, porque me parece que es verdad que es lo que más carecen las empresas, y es tiempo para pensar. Porque además parece que si haces eso pierdes el tiempo. Y es que en base a esto, bueno, para todo. Sí, es que pequeño paréntesis. Ahí hicimos en la primera sesión una persona que entrevistamos, que era Miki, que nos decía que precisamente por esa falta de priorización hacía que el problema más urgente fuese el más importante. Claro, y es que en base a eso, o sea, tenemos en cuenta, nos está diciendo que a lo mejor quizá uno de los impedimentos, ¿no? Sobre todo en el tema de digitalización, puede ser esa falta de tiempo. Y en base a esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué es mejor? ¿Una solución digital que sea, digamos, usable y sencilla, o una que lo esté petando, que lo tiene el vecino, está triunfando, pero es compleja? Si ha salido otra alternativa que es quizá no tan puntera porque acaba de salir y es más sencilla. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿por dónde tirarías o qué crees? Nosotros siempre somos muy, orientados a la acción. O sea, me parece que ahí tenemos un sesgo hacia completar. De hecho, somos como, el otro día estamos ahora como haciendo esto que te estás descubriendo como empresa, estamos haciendo como nuestro manifiesto, nuestra cultura. Entonces, la que hemos puesto es que somos prototypers. Prototypers es que yo, cuando, ante la duda, lo más sencillo. Y luego sobre eso voy mejorando. De hecho, por ejemplo, el libro que os contaba antes es un prototipo. O sea, que cuando la gente dice, ¿qué libro? Mira, este es un libro que no nos gusta del todo, pero lo queremos compartir porque si no, y queremos que nos metan caña, que nos digan que no les gusta, entonces, y sobre eso voy mejorando. Porque si no, nunca lo sacaría. Entonces, me parece que en el mundo de la innovación, la perfección te mata a los proyectos. Entonces, nosotros lo vemos continuamente. O sea, que haces cosas, entonces, bueno, no sé, que cada empresa tiene su contexto y sus circunstancias, que ahí no te puedes meter, ¿no? Pero nosotros solemos recomendar la prueba, o sea, que la prueba te allana, o sea, la opción, la vía fácil sobre la que luego siempre puedes construir. Hay muchas veces, o sea, hablamos siempre de tecnología y parece que es como una nebulosa para planear un producto. Sí. Y una de las cosas es que tú cuando sacas un producto nunca sabes qué uso le va a dar el usuario. Igual es justo eso, ¿no? Antes de romperte la cabeza, que es lo que nos decía en la sesión previa a Javier Ayuela, el mayor error el mayor consejo que tenía para futuros desarrollos era
no intentes empezar con la herramienta perfecta, porque te estás anteponiendo a problemas que igual no existen y estás dejando de lado problemas que igual son hasta que no lo usas no sabes. Exacto, exacto. Sí. Totalmente de acuerdo. Nosotros nos gusta mucho trabajar con prototipos y porque si no, con pilotos y también en los informes nos pasa, ¿no? O sea, que a veces te preguntan cosas. Y nosotros siempre decimos, mira, empecemos a pequeña escala, pero que luego sea cambiable. Eso es. O sea, porque también otra trampa en la que te metes es que en el mundo tecnológico haces una cosa y dices, no, es que no, eso no se puede cambiar porque está, no, que sea. O sea, pequeño pero abierto. Sí, no te enredes con todas las bases de datos, no te ves en las tripas de la organización para después empezar a... Claro, para luego tener que cambiarlo todo, ¿no? Claro. Entonces ese es pequeño pero abierto. Pequeño, o sea, pequeño pero escalable, digamos, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos con los informes, vemos qué hace la gente que innova, que nos rodea, o sea, que... Pero bueno, eso, claro, cada uno lo aplica a su manera. Y es verdad todavía, ahora que estamos hablando de esta... Claro, la conversación que estamos teniendo sí que es más o menos traducible pues, a una aplicación, a un mundo startup tecnológico, San Francisco Wild. Pero claro, todavía es verdad que, pues yo no sé, el mundo industrial vasco, es un poco del entorno que tenemos alrededor, es difícil, a mí que me toca un poco ahora empezar a tocar puertas o llamar por teléfono, es difícil que alguien me reciba y que le pueda dar este discurso y decir en plan, no, mira, te vamos a dar algo que es funcional, que va a cambiar, que vamos a ir adaptando. Todavía están como, no. A mí dame algo con muchos cuadrados, muchas hojas de cálculo y que sea un poco old style, ¿no? de la industria. O sea, todavía estamos igual haciendo ese cambio del paradigma de lo que es la adopción digital. Pero esto es lo que veíamos antes, la innovación cuesta. Exacto. Y tienes tus procesos y luego las ventas, pues efectivamente le tienes que cambiar a uno de sus sitios, ¿no? Esto que os voy a contar. Y eso siempre lleva tiempo. Bueno, y nos puedes contar cosas, ¿eh? Que estamos todavía... Sí, no, pero es que tampoco la venta no... O sea, a nosotros nos pasa mucho con las tendencias. O sea, que ves que la tendencia es un producto bastante curioso. Sí. Porque o te entusiasma o te parece una pérdida de tiempo. O sea, es como... Entonces, no es algo que necesites. O sea, es verdad que, claro, tú el agua la necesitas, la gasolina la necesitas, pero las tendencias no. Porque si no tienes tendencias, no te hundes. Ya. Ahora, si tienes tendencias, creces a la bestia. Entonces, claro, vender un producto como ese es muy difícil. Supongo que con el software pasará igual. O sea, que tú dices, el software dice, no, si a mí esto ya me tira. Entonces, si tengo una cosa mejor, bueno, es que sería maravilloso. Pero casi no la tengo, no me hundo, no me muero, ¿no? O que te confundan, decir, ya tengo Google. Sí. Entonces ya, pero no es lo mismo. Ahora estás entrando en un nicho que ahí no existe, Entonces, que hace una comprensión. La venta de esos servicios de valor añadido es muy difícil. Porque entonces requiere una labor de evangelización larga, mucha ejemplificación, mucho ir poco a poco. De hecho, nosotros casi siempre con las tendencias, ¿cómo empezamos? Pues con algo sencillo. Claro. Porque ahora estábamos viendo, hace unos días que tuvimos una reunión de estas de trimestre para viendo un poco clientes. Veíamos, fíjate, es que ningún cliente que tenemos de los grandes ha empezado siendo grande. Siempre empiezan con una cosa pequeñita. Entonces te piden un viaje, te piden un informe, y luego te dicen, ¿y esto qué me has hecho? Entonces, ahora tenemos algunos clientes que tenemos lo que llamamos un observatorio de tendencias, pero todos empezaron con una cosa pequeña. Claro. Porque en este tipo de productos, que en realidad es una promesa, pues no, hasta que no lo pruebas no lo es. Y en ese sentido, el tiempo de conversión, desde que vosotros podéis empezar a entrar en contacto con un potencial cliente hasta que al final dicen, plan, venga, vamos a empezar con C4E. Entiendo que es largo. Largo. Sí, no te sabría decir, pero vamos... meses, años, a veces. Sí. Pero fíjate, ahora tenemos un cliente buenísimo que creíamos que estaba muerto y yo creo que hemos estado 10 años cortejándonos. 8 seguro, a lo mejor 10, pero cortejándonos y de repente hace 2 años dijeron, oye, esto que nos dijiste, oye, le digo, sí, y ahora somos, vamos... O sea, brothers, o sea, estamos todo el día porque ha habido una conexión buenísima, o sea, que es de todo, de clientes, o sea, muy bien, vamos, son los que nos han impulsado a ir al viaje a Seúl, por ejemplo. Ha sido una iniciativa suya que nosotros hemos secundado. Entonces, sí, no sabes, ¿no? Pero son procesos largos. O sea, no es una venta rápida, porque es que vendemos un tipo de producto que no puede ser de venta rápida. También sucede mucho con el mundo de la consultoría, que en el fondo compras confianza. Y también no te fías de cualquiera, ¿no? Y tienes que ser una persona que toma la decisión, ¿no? Igual tienes 3 agentes involucrados. Sí. Y no lo vas a gestionar de solo. Sí, casualmente, ayer tú y yo la tarde tuvimos una conversación igual revisando el tema de mis clientes o de ventas, que clavaba esta conversación. Sí. Y yo te diría que estamos a verlas venir, igual que el libro, ¿verdad? Igual que el libro que hoy las traigo en primicia, la primera, creo que recordar, edición física. Sí.
Veis que es un libro, esta es la prueba, mañana nos llegan ya los, vale, que es un libro sencillo, de una edición sencilla, porque en el fondo no queríamos, lo que vosotros decíais es eso, nosotros no queríamos hacer un superventas, sino queríamos compartir con la gente lo que hemos aprendido estos años. Y porque mucha gente nos lo pide, me dice, ¿cómo trabajáis y cómo hacéis? Y yo, pues si quieres te lo cuento. Entonces empezamos a circular una especie de borrador hace 2 años y dijimos, ¿por qué no lo ponemos un poco más bonito y lo circulamos? Y bueno, este es el... También lo que aspiramos a la hora de compartir cosas es que cuando compartes aprendes un montón. Porque, y es verdad que eso también depende de la cultura de la empresa. A nosotros nos gusta contar todo lo que hacemos, porque siempre pensamos que cuando tú compartes lo que haces, al final vas por delante, o sea, aprendes más. O sea, compartir es aprender. Y a veces hay gente que no lo entiende. Dice, pero si estos están haciendo lo mismo que hacéis vosotros, y pues ya me va bien, así somos más, ¿no? O sea, que ahí no tenemos ningún problema. Y esto va en esa filosofía, que es, vamos a compartir porque si aprendemos vamos a hacer equipo. Vemos que también estamos en un sector en crecimiento y que pues necesitamos también más talento. Formar a un analista de tendencias lleva tiempo. Entonces vas haciendo cosas que lo que hacen es que aumentan una profesión que todavía es muy incipiente, pero además es muy necesaria y que funciona muy bien. Y fíjate, yo pienso esta vez cuando la gente me dice que los analistas de tendencias en el futuro pues podrán ser pues como los despachos de abogados, los diseñadores, o sea que puede ser una profesión que tiene toda la pinta, porque vemos que ya está pasando lo parecido, sobre todo en Finlandia y en Holanda, que son los países donde está más desarrollado, que es un recurso habitual. Tú dices, oye, vamos a ver las tendencias que dicen. Entonces, claro, es que tiene sentido, ¿no? Si al final tienes los datos democratizados y un acceso fácil, igual lo que te hace falta es una persona que te diga, en plan, pues mira, vamos a aumentar este dato con este, yo intuyo que esto se va a pasar. Y mucha gente lo hace sin saberlo. Yeah. O sea, porque es algo que tiendes a hacer, a pensar, no sé, todo lo que es pensamiento estratégico está muy unido a esto, ¿no? A ver las tendencias, a anticipar el futuro, a mirar el largo plazo. Y lo que hacemos nosotros es eso, o sea, es dar alimento para la inspiración del creador o del estratega para que pueda tomar sus decisiones con un poco más de fundamento, ¿no? O sea, Por ir cerrando, si el que nos está escuchando o nos está viendo dice, yo también estoy a verlas venir, ¿dónde puedo adquirir este libro? ¿A partir de cuándo? En Amazon ahora mismo. No, a partir de hoy mismo. Sí, ya está. A partir de hoy mismo. Hoy es 18 de enero, porque probablemente este no se publique hoy mismo. O sea que a partir del 18 de enero ya tenéis disponible el libro de verlas venir en Amazon. Sí, lo empezaré a contar mañana en LinkedIn. O sea que es una primicia 100%. Una primicia 100% que es un poco, digamos... Pero sí que es verdad que es para partir además para todo el que quiera y a ver si... Lo más interesante no es en sí el libro, lo que más ilusión nos hace es la conversación que pueda surgir a partir de esto. Porque yo creo que, bueno, hay cosas que están muy claras, otras que no, otras que las dejamos abiertas y, no sé, también ir haciendo comunidad en torno a la gente que le interesa este asunto. Es un experimento, un prototipo, a ver qué tal sale. Muy ilusionados. No sé, Johan, suerte con el prototipo del experimento y, bueno, no sé para ti eso, pero también es una bondad. Sí. Escucharte, aprender tu historia de C4E, de qué es el análisis de tendencias y cómo lo estáis haciendo. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es que estas oportunidades siempre disfrutes mucho. O sea,